Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Muy buenos días, estimados amigos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Te saluda tu amigo el pastor Lorenzo Herrera desde Tecomán, Colima, y te doy la más cordial bienvenida al versículo del día. El versículo de este día se encuentra en Éxodo 19:19 y dice así: El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Qué interesante! Fíjense que este versículo, si tú lo has analizado en algún momento, es bastante interesante y emocionante. ¿Por qué? Porque bueno, es un día memorable y nota algo importante. Es el sermón más bonito, a la vez más interesante y quizás el que mayor reverencia causó en la historia de esta tierra, ya que nunca se ha predicado ni antes ni después un sermón igual a este, porque fue predicado para todo el pueblo de Israel, donde en el desierto, ¿quién? Dios mismo. Nota que en el contexto de este versículo, Dios desciende sobre el monte en fuego, el monte Sinaí, y nota que esta gloria de Dios ahora aparece a la vista de todo el pueblo. El monte humeaba y podían ver la gloria de Dios, podían ver la Shekinah. Ahora, ¿cuál fue el púlpito donde Dios predica este sermón? Bueno, fue el monte Sinaí. Dice el versículo 16 que estaba cubierto de una espesa nube y que el humo subía como el humo de un horno, menciona el versículo 18. Y fíjense qué curioso, porque dice que el monte se estremecía en gran manera. Pero regresando un poquito al versículo, nota que el versículo nos decía que Dios le respondía con voz tronante. Imagínate todo el pueblo, esos casi 2 millones de personas, escuchando la voz de Dios y Moisés hablando. Qué interesante. Fíjense, hay algo importante en este sermón. Ya dijimos que Dios es el predicador, dijimos que el púlpito es el monte Sinaí, y la congregación, bueno, acuérdense ustedes que la congregación fue convocada con el sonido de trompeta, según el versículo 16, y que éste iba aumentando en extremo. Convocan a la congregación, que en este caso era todo el pueblo de Israel. Ahora, podemos decir aquí que Moisés toma parte en el sermón, y se puede decir que Moisés, pues en cierta manera un diácono, ¿no? Porque Moisés conduce a los oyentes al lugar de reunión, lo menciona el versículo 17, y dice que él mismo los dirigía hacia aquel que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y fíjense qué interesante, ¿no? Aquí Dios demuestra su poder ante su pueblo. Dios demuestra su palabra ante su pueblo, pero nota que no era cualquier cosa lo que estaba pasando. Es que Dios estaba dándole su ley a su pueblo. ¿Ok? Es importante esto. Fíjate, el momento más bonito, más interesante, de mayor reverencia, es el momento cuando Dios entrega su santa ley. Y como ya lo dijimos, ¿no? Dios es el predicador, el púlpito es el monte Sinaí, la congregación ya sabes que es el pueblo de Israel. Moisés es el diácono que manda que guarden silencio, que manden que tengan orden, que manden que no traspasen cierto lugar. Nota cómo había un orden tan bonito y aquí había una iglesia en el desierto. Fíjate algo que llama mucho la atención y te lo quiero leer. Esto lo dice el comentario de Matthew Henry, comentario bíblico. Dice: Moisés es el diácono de Dios y a él se le dice que mande guardar silencio y que mantenga en orden la congregación. Moisés hablaba. Dios apaciguó su temor, distinguiéndole con su favor al llamarle a la cima del monte. Eso lo dice el versículo 20. Con lo cual también él puso a prueba su fe y su ánimo. Ni los sacerdotes ni el pueblo podían traspasar los límites fijados para subir a Jehová, sino solo Moisés y Aarón, a quienes Dios les dio esa autoridad para honrarlo. Dice, ¿qué es lo que Dios prohibía? Traspasar los límites para ver a Jehová, dice el versículo 21. Ya tenían lo suficiente para despertar sus conciencias, así que no les era permitido satisfacer su vana curiosidad. Podían ver lo que Dios mostrase, pero no mirar
para ver lo que no mostrase. Es culpa nuestra si afrontamos un peligro por haber roto las barreras que Dios nos ha fijado, entremetiéndonos en lo que Él no nos permite. Entonces, queridos amigos, podemos entender que el versículo 19 de Éxodo 19 nos enseña la gran importancia de la reverencia a Dios y cómo Dios se comunica con su pueblo. Asimismo dijimos también que es el gran sermón de Jehová de los ejércitos. Qué bonito de haber sentido este pueblo, de escuchar la voz de Dios. Quizás hoy en día tú no puedes escuchar esa voz como de trueno, pero sí la puedes escuchar cuando lees la palabra. Así que en esta mañana te quiero invitar a que tú puedas ser un hábil lector de la Biblia, que puedas escudriñar la Biblia y puedas vivir la Biblia. Vamos a orar en esta mañana y pedirle a Dios que nos ayude para escuchar su voz en su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana santificamos nuestras vidas. Te pedimos que nos acompañes este día. Y la enseñanza más grande que tiene este texto, mi Dios, es que tú hablas y quieres que se te escuche. Ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra, en tu Santa Biblia, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un bonito día. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.